and challenge. Reminded us. Ladies and gentlemen. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buen día a todos ustedes. Bienvenidos a este nuevo programa de Wiseman. Es un placer para mí poder dar inicio en esta estación de nombre Código 56100, el poder estar charlando con ustedes cada 8 días sobre temas relevantes como noticias, cuestiones de cultura pop como podrían ser cine, televisión, cómics, cuestiones de tecnología como videojuegos, gadgets o incluso cuestiones más avanzadas de programación o incluso de ciberseguridad. Mi nombre es Manuel Callejas y permítanme presentarles de qué va a tratar Wiseman. Wiseman va a ser un programa básicamente de tratar de engarzar cuestiones de cultura popular o noticias del día a día importantes en las cuales trataremos simple y sencillamente de entender por qué estas noticias tienen relaciones directas con cada uno de nosotros y con nuestra generación. Y este es el punto más importante de The Wiseman. The Wiseman busca simple y sencillamente encontrar la respuesta o tratar de ayudar a respondernos en esa pregunta clave que nos hacemos todos los días, que es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? Y para poder responderla tenemos que entender básicamente nuestro pasado. Para entender nuestro pasado tenemos que entender realmente o conocer de dónde venimos, de dónde procedemos, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. En The Wiseman trataremos temas que van desde cuestiones simple y meramente sencillas como hablar de un cómic en algún momento, o podremos hablar de cosas tan relevantes como cuestiones de política internacional, pasando por las marañas de lo que se ha llamado la simple y sencillamente cuestión del engaño político, o lo que han dado por llamar muchas personas como la cuestión de que todo lo que vemos no está escrito, sino está escrito de otra forma. Es decir, todo es una revelación de cómo queremos verla. Pero no nos metamos en esos rollos y tratemos de entender más qué va a ser The Wiseman. Mi nombre es Manuel Callejas, como lo mencioné en un principio. Tengo más de 30 años de colaborar como docente e investigador en varias instituciones de educación pública. He sido servidor público, he sido y soy empresario también, pero también soy ciudadano, soy padre y soy amigo. Y lo más importante de esto es que día a día vivo con cuestiones en las cuales veo la televisión, escucho la radio, leo noticias, veo magazines, leo o escucho podcasts o blogs, o simple y sencillamente me meto a ver qué está tuiteando la gente o qué está posteando en su Facebook o en sus redes sociales. Y lo que quiero básicamente hoy es que tratemos de entender qué está pasando. Y dentro de las noticias más importantes que hemos tenido en la última semana y en el último mes, hay dos que me llaman mucho la atención. Una, básicamente, que tiene que hablar con nuestra salud. Y no porque sea médico o no porque me interese tanto el tema de la salud, sino porque la semana pasada, y más bien 15 días atrás, es decir, desde que comenzó el año, se lanzó una alerta internacional por la aparición de un nuevo virus, el coronavirus. Esto surgió en China a principios de año y hasta el momento lleva más de 200 casos. ¿Pero por qué es de interés? Pues porque me tengo que ir hacia atrás, como lo decíamos en un principio, que es la esencia de este programa, entender si realmente lo que está pasando es nuevo
o es algo simple y sencillamente una réplica del pasado o una consecuencia de algo que viene atrás. Si nos ponemos a ver, podemos entender que hacia el año 2009 tuvimos una crisis internacional por un virus muy parecido a este, el virus H1N1, mejor conocido como la fiebre porcina. Los que ya habían nacido en aquel entonces o los que tengan uso de razón y puedan recordarlo, pues podrán acordarse cómo tuvimos que salir a la calle con cubrebocas, estar comprando gel antibacterial, que hoy es tan común que esté en todas partes, en los restaurantes, en las instituciones a las que vamos, e incluso se llegó a la prohibición de saludarse por beso. Pero esa no fue la primera crisis relacionada con un virus de este tipo. La primera crisis en este siglo fue la llamada gripe española. Y la gripe española cobró más de 1 millón de muertos a principios del siglo XX. Estamos hablando de alrededor de 1905 a 1923. Fue una crisis muy importante, un problema de salud global. Se pudo dar solución a esto y durante muchos años vivimos solamente con los problemas de unas gripes normales o el flu, como le llaman en Estados Unidos o en Canadá, que no es más que un resfriado. Pero un problema serio se vio a principios de los años 2000, es decir, para ser exactos, en el año 2002, donde surge un nuevo virus producido por los pollos, es decir, la fiebre del pollo o la gripe aviar. Surge también en China y de ahí se empieza a diseminar hacia el sudeste asiático. Y yo tengo una remembranza muy especial de este virus que atacó. Yo estaba trabajando en ese entonces en el TEC de Monterrey y tenía que llevar a un grupo de alumnos a Indonesia y simple y sencillamente no pudimos viajar porque el problema de la fiebre aviar era impresionante. Simple y sencillamente puedo decirles que en Indochina y Indonesia murieron más de 8,000 personas por este virus. Pero la pregunta es, ¿cómo es posible que un virus que viene de los pollos o de los patos muta para llegar a los humanos? O de los cerdos muta para llegar a los humanos. Es algo que debemos preguntarnos, simple y sencillamente. ¿Cómo es posible que pase esto? O sea, los pollos siempre han tenido gripas o enfermedades y los cerdos también han tenido gripas o enfermedades. Y no se han generado pandemias después de tantos siglos de que existe la humanidad y de que convivimos con estas especies. La cuestión y pregunta esencial es aquí, ¿de qué manera ocurre esto? Y no es el único ejemplo. Vamos a recordar simple y sencillamente la crisis que sucedió a principios de los años 80 cuando apareció el SIDA. La primera teoría de por qué había aparecido el SIDA venía de la mano de la teoría de la conspiración. En ese entonces, para los que no lo sepan, o para aquellos que lo han olvidado, vivíamos en medio de la Guerra Fría. Y las experiencias de la Guerra Fría a principios de los 80 tenía que ver básicamente con una tecnología bélica, tecnología orientada hacia bombas bacteriológicas y bombas bioquímicas. Y una teoría que se desató es simple y sencillamente que la CIA trató en un momento dado de crear una bomba bacteriológica y trató de probarla en África. ¿Sí? Y esto fue lo que desató el virus del SIDA. Nos vamos a ir a una pausa y regresando de esta pausa voy a tratar de engarzar la fiebre española, el SIDA, con esta nueva pandemia para entender dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. Muchas gracias, vámonos a pausa y regresamos con The Wise Man.
Regresamos, señores. Bueno, pues esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y estamos hablando de la crisis de salud que se desató a principios de este año. Esta crisis de salud que tiene que ver con un nuevo brote de gripe oriental llamada coronavirus. Y habíamos hablado en el segmento anterior de cómo estas crisis de gripes se han desatado desde principios del siglo XX, es decir, con la fiebre española. Después hablamos de que apareció el SARS y también del muy importante brote de virus H1N1 que nos pegó muy fuerte a todo el mundo. Y estaba tratando de ver que no es la única vez que estamos hablando de cómo migra o muta un virus de un animal al ser humano. Y lo vuelvo a tocar. El SARS, que en el año 2003 mató en el sureste asiático a más de 8,000 personas, se le llamó la fiebre aviar. Y era un virus que mutaba del pollo y de los patos. Hacia el 2009, con el virus H1N1, mejor conocido como la fiebre porcina, es la mutación de un virus que viene del cerdo hacia el humano. Y les mencionaba que una crisis parecida a esta, en la cual se hablaba que también había una mutación de un virus, de un animal al ser humano, fue el SIDA. Hablaba en la sección anterior de cómo una de las teorías, básicamente la teoría de la conspiración, hablaba que la CIA trató de generar una nueva bomba bacteriológica, la cual fue probada en las remotas tierras africanas y la cual provocó que una tribu africana se contaminara de este nuevo virus y de ahí emigrara hacia Europa y apareciera lo que se conoce como SIDA. Pero hay otra teoría dice que algunas tribus africanas realizan ritos sexuales con simios, básicamente con chimpancés y con gibones, y que estos de manera natural contienen el virus del SIDA, y a partir de esto alguna migración de un personaje o individuo de esta tribu tuvo contacto con un europeo y empieza a hacer la transmisión. Esta fue otra connotación. Sin embargo, también existe otra teoría más maquiavélica, simple y sencillamente, también basada en toda esta cuestión de tratar de hacer varias historias de algo que se convienen en mitos urbanos, en el cual se dice que el SIDA fue producto de una negociación entre el gobierno de los Estados Unidos de Ronald Reagan y el Vaticano para acabar o tratar de exterminar o disminuir simple y sencillamente la población gay que estaba saliendo a brote o estaba dándose la luz en el principio de los 80. Es muy importante entender el contexto social a principios de los 80, donde la segunda o tercera revolución sexual que se da, podríamos decir que es realmente la tercera. La primera tiene que ver con la revolución sexual de las mujeres, en la cual empiezan a tomar la píldora. La segunda se da en los 70s, cuando amor y paz, el sexo libre, y simple y sencillamente en los 80s la aparición simple y sencillamente del tercer sexo o los otros géneros sexuales que existen, a lo cual los conservadores en Estados Unidos, en aquel entonces liderados por Ronald Reagan, pues no querían que siguieran creciendo. Y la teoría de la conspiración dice simple y sencillamente que el virus del SIDA fue una consecuencia de una negociación entre el Vaticano y los conservadores americanos para mermar y diezmar a la población gay en el mundo. De ahí, simple y sencillamente, que quienes fueron más severamente afectados
fue la población gay. Pero no solamente eso, y eso fue un mito, porque si viéramos los estudios podríamos ver que realmente la afectación por SIDA se empezó a dar a través de el uso de las jeringas entre aquellas personas que usaban heroína o algún otro medicamento prohibido o droga a través de vía intravenosa. Ahí es donde realmente comenzó el brote espantoso, porque estamos viendo que en los años 80 las drogas preferidas son dos: la cocaína y la heroína. Y desgraciadamente muchas gentes o personas de la comunidad gay en San Francisco principalmente eran adictas a inyectarse. De ahí la simbiosis. Pero ¿por qué estoy tocando esto? Simple y sencillamente porque la teoría de la conspiración nos trata de llevar siempre a tratar de ver otras cosas, otros puntos de vista, pero también nos permite abrir nuestros ojos y tratar de ver que realmente las cosas no son como son. Algunos datos interesantes les puedo decir: que simple y sencillamente el virus NH1N1 mató cerca de 575.400 personas en el mundo, según datos de la OMS. De ahí la importancia de esta noticia. Han pasado 10 años desde ese brote. 10 años, ya hay gente que lo ha olvidado, hay gente que lo recuerda como una anécdota, hay gente que dice que fue una falacia. Yo les puedo dar la experiencia. En aquel entonces trabajábamos en el estado de Hidalgo, en una universidad. Se suspendieron las clases, como podrán recordar, y yo me fui afectado, no por ese virus, pero sí me dio una gripe muy fuerte y asistí al hospital y me diagnosticaron influenza no de la mala, influenza tipo A. Afortunadamente me mediqué, estoy bien, pero curiosamente en mi cumpleaños estaba yo con tapabocas y hubo gente que me preguntó por qué estaba así. Les expliqué la razón, dijeron: es mentira, es algo que inventó el gobierno. Es algo que inventó el gobierno simple y sencillamente porque tenía que vender ciertos medicamentos. Como si el problema hubiera sido muy local, muy de México. Pero no, este fue un problema internacional. Y las cifras no nos dejan mentir. Más de 575,000 personas fallecieron por ese virus. Y hoy en día llevamos más de 200 casos solamente en China. No estamos contando los casos que se están dando en Japón, en Corea y en otras partes del sudeste asiático. ¿Cuál es la recomendación de The Weisman? Más vale prevenir que lamentar. Pongamos mucha atención en este problema. No hagamos casos a esos rumores, a esos alarmistas o a aquellos que tratan de hacer de lado las noticias reales. Es decir, no nos aboquemos a las fake news, que será un tema que trataremos muy pronto aquí en The Weisman. Pasemos a otro tema más agradable. En diciembre del año pasado se dio un aniversario muy importante, del cual voy a hablar después de la pausa a la que vamos en este momento. Soy Manuel Callejas y esto es The Weisman. Estamos de regreso aquí en este nuevo programa llamado The Weisman. Y les comentaba en la pausa anterior que a finales del año pasado se festejó o se celebró un aniversario muy especial de algo lo que todo mundo hoy en día tiene algún conocimiento, cuando sea mínimo. Y estamos hablando del aniversario de Los Simpson. ¿Y por qué es tan importante hablar de Los Simpson o por qué The Weisman va a hablar de The Simpson? Esto es una serie que marca un parteaguas en la cultura popular. No había un cartoon, una caricatura, de la importancia de lo que han sido Los Simpson
desde los Picapiedras. Es decir, después de los Simpson, la serie de cartoon más larga que ha existido son los Picapiedras. Y si los analizamos, podemos encontrar similitudes, porque los Picapiedras son un retrato fiel de una familia típica norteamericana de mediados de los años 60, principios de los años 70. ¿Y qué son los Simpson? Es un retrato de una familia típica americana de finales de los 80s, pero más importante, y eso es lo que le ha dado la trascendencia, que no se quedó en ese momento, ha ido evolucionando conforme ha evolucionando la sociedad. Y ese ha sido el éxito de los Simpson, tanto así que tiene 31 temporadas. Y simple y sencillamente, imagínense un programa que surgió en 1987 como una cápsula dentro del show de Tracy Ullman Show, un programa de televisión, un show talk que existía en Estados Unidos, que ya ni existe, imagínense, trascendió simple y sencillamente los Simpson a donde aparecía, donde era telonero, y hoy en día los tenemos. Estamos hablando de un show que tiene ya 33 años. 33 años. Es decir, aquellos que nacieron cuando vio la luz los Simpson o son padres de familia, cuando menos. 33 años. ¿Por qué un programa puede durar 33 años? Y es un programa que no tiene que ver básicamente con noticias, pero es un programa hecho y visto por adultos en un principio. Y hablaba que es un parteaguas muy importante. ¿Por qué? Si me remonto otra vez a hablar de aquello que fueron los Flintstones o los Picapiedras, surgidos a mediados de los años 60, curiosamente, y en similitud a los Simpsons, también fue una caricatura hecha específicamente para los adultos, pero no para los adultos nada más, sino para la familia. En cambio, los Simpsons fue un cartoon hecho específicamente para la familia adulta, no para los niños. Yo recuerdo mi primera experiencia con los Simpsons por ahí de principios de los años 90 en Canal 7, es decir, de hoy TV Azteca, en aquel tiempo Imevisión, creo que era todavía. Me capturó desde la primera vez que lo vi y me volví fan, y hoy en día no hay quien no sepa quién es Homer Simpson, no sepa quién es Bart Simpson, quién es Marge, quién es Maggie y quién es Lisa. ¿Sí? Cualquiera que haga una broma sobre borrachos, pues tendrá que tocar a Barney, el alcohólico 思de Homero. O cuando uno trata de decir que alguien es tonto, es bobo, es inocuo, pues puede citar simple y sencillamente a Homero Simpson. O cuando hablamos de un niño descarriado, un adolescente loco, irreverente, pues citemos a Bart Simpson. ¿Y qué? También hay lugar para aquellos que son geeks, aquellos que son estudiosos, aquellos que son niños rata, como les llaman. Ahí está Lisa. Es decir, todos caben de alguna forma en un estereotipo de los Simpsons. Numerología sobre los Simpsons: 31 temporadas, 673 capítulos, y algo muy importante, el rumor de que este año será la última temporada de The Simpsons. No está confirmado del todo. Sí se ha filtrado alguna información y creo que sí podría llegar a ser el fin, porque sí está un poco ya acabada la idea de The Simpsons. Y no está acabada en sí porque podrían seguir evolucionando como lo han hecho a través de 33 años, sino simple y sencillamente porque dejó de ser la novedad. The Simpsons, vuelvo a tocarlo y vuelvo a decirlo, y perdón porque sea reiterativo, es un parteaguas importante. Ejemplos de cartoons para adultos antes de The Simpsons en televisión abierta no existían. No existían. Existían otros ejemplos que trataron de llegar, pues fueron en televisión cerrada, como fueron
algunos cartoons que lanzó MTV, o algunas películas como para adultos, como fue El Gato Fritz, una película de corte sexual pero en cartoons, que se transmitió a principios de los años 80, pero no había habido nada que realmente pudiera acoger a la audiencia madura. Los ejemplos que lanzó MTV acogían básicamente a adultos jóvenes o adolescentes, como podrían ser Remy Stimpy en un momento dado, o incluso algunas series más fuertes como American People, que también se transmitió por MTV. Pero Los Simpsons es algo importante porque tratan de una manera amarga, ácida, real, pero cómicamente, todo lo que pasa todos los días. Y habla de nuestro acontecer, habla de las noticias, habla de candidatos a la presidencia, habla de cuestiones de música, habla de toda la cuestión de la cultura pop. Y ahí se han dado lugar sin número de celebridades a ser presentados por Los Simpson. Y es tan importante Los Simpson que déjenme decirles que hay palabras que han sido incluidas en el diccionario Oxford. En español es el clásico ouch de Homero. En inglés es the old, así se pronunciaría, que está incluida ya en el diccionario Oxford. Sí, esa palabra, el ouch o the old de Homero, ya está en el diccionario Oxford. O simple y sencillamente una palabra que inventó este bar que se llama Kiyiwowo, que es simple y sencillamente el nombre de un virus informático, es decir, una mutación del virus informático conocido como Melissa. ¿Qué podemos decir simple y sencillamente de Los Simpson? Los Simpson dejarán huella y han dejado huella en todos nosotros. Hoy no podríamos dejar de lado el saber que hay quienes dicen que Los Simpson son hasta proféticos, y podemos ver simple y sencillamente una serie de cápsulas en las cuales se dice que Los Simpson premonizaron simple y sencillamente el ataque a las Torres Gemelas, otro que el presidente Trump llegaría a estar donde está después de ser simple y sencillamente un millonario excéntrico, o algunas otras cosas. Pero también lanzan reflexiones muy interesantes, y lo comentaba el otro día con un amigo. Homero, dentro de todo su estereotipo, que sí nos embona a aquellos que vivimos más allá de los años 40, o sea, que somos cuarentones, en las cuales sí nuestra vida sí es de repente conjugarnos con los amigos, beber unos tragos, ser sarcásticos, de repente no tener ganas de trabajar. Pero sobre todo los defectos que tiene Homero tiene una gran virtud. Homero, después de todo, es simple y sencillamente muy fiel. Y dentro de esa fidelidad de Homero hacia su esposa Marge, nos ha permitido encontrar nuestra realidad. Les quiero dar las gracias por hoy, permitirme estar con ustedes, y me voy a retirar con una palabra o una frase de Homero que dice: solo porque no me importa no significa que no lo entienda. Es decir, no todo lo que no nos importa no lo entendemos, ni todo lo que no entendemos no nos importa. Para eso está The Wise Man. Estaremos con ustedes todos los jueves a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche. Mi nombre es Manuel Callejas, me despido y quedo a sus órdenes en mis redes sociales. Mándenme sus temas a discutir. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.